Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de este humilde canal. Después de algunos días de vacaciones y algunas cuestiones laborales, volvemos a meterle duro y parejo a los videos y a nuestra sección de análisis técnico. La idea de hoy es básicamente ver medias móviles, qué son, cómo se usan y cómo me pueden servir a mí para darme señales de entrada o de salida a algún activo. Pero antes de arrancar y como para ir repasando un poco conceptos que ya vimos, voy a agarrar el gráfico, en este caso de Apple, lo voy a agarrar desde cero y me voy a ir marcando mi línea de tendencia, mis zonas de soporte y de resistencia como para ir refrescando cuestiones que ya vimos. Entonces voy a tomar una línea de tendencia, me voy a ir a los mínimos de julio y voy a trazar mi línea de tendencia que ya la puedo considerar de largo plazo y completamente validada. Ahora me voy a trazar mis áreas de soporte y de resistencia para ver en dónde es posible que el precio cambie de dirección. Acá tengo un área de soporte en este caso, que actuó como resistencia varias veces, se quebró y empezó a actuar como soporte. Acá tengo otra zona en donde fue una resistencia que se quebró y ahora pasó a ser un soporte. Y por acá, en los máximos, voy a tener otra zona de resistencia para los futuros movimientos del precio. Entonces, con lo que vimos hasta ahora y marcándonos estas zonas y estas líneas en este gráfico, nosotros ya podríamos especular para tomar posiciones de compra o de venta de este activo en particular. Por ejemplo, yo acá, si el precio, si lo hubiese tomado acá, sabría que en esta zona yo tenía una zona de soportes, entonces yo podría haber tomado una posición de compra especulando que el precio del papel vaya hasta los máximos. De hecho, si yo entré en esta zona, ya estaría en ganancia de casi un 6%. En caso contrario, de que el precio hubiese roto hacia la baja, yo en esta zona podría tomar una posición de venta, obviamente ajustando mi stop un poco más, porque las posiciones de venta son mucho más peligrosas que las posiciones de compra, especulando que si rompía esta zona de soporte, probablemente el precio me vaya a buscar mi línea de tendencia que ya está validada. Entonces, nosotros sabiendo esto, podríamos tranquilamente operar. Pero, como nosotros lo que necesitamos es analizar datos, podemos ver qué datos podemos incorporar a nuestro análisis que nos permitan a nosotros obtener una mayor información para tratar de poder predecir cuál va a ser el movimiento futuro del activo. Y es acá donde nosotros vamos a meter a las medias móviles. Pero lo primero que uno me va a preguntar, o lo primero que uno se preguntaría es, ¿qué son las medias móviles? Bueno, las medias móviles son un indicador técnico que es seguidor de tendencia y que se basa en datos pasados para ofrecernos un valor promedio del presente. Es decir, agarra valores del precio anteriores y nos arroja un promedio. Existen las medias móviles simples, las medias móviles exponenciales, hay toda una discusión al respecto en la cual yo no participo porque la verdad no me interesa. A mí lo que me interesa es la utilidad que me puede dar cada una y ver si efectivamente me sirve más una o me sirve más otra. Yo no estoy ni a favor de una ni a favor de otra, solamente uso la que mejor se adapte a mis tipos de análisis.
Básicamente la diferencia entre las medias simples y las medias exponenciales radica en que la media simple no tiene una ponderación. Todos los datos se tratan de la misma manera y así se calcula el promedio. Por el contrario, la media móvil exponencial calcula una ponderación. Los datos más recientes reciben mayor peso en el cálculo. Básicamente esa es la diferencia. Pero como nosotros venimos viendo ya en videos anteriores, si partimos de la premisa de que los promedios lo descuentan todo, incorporar este tipo de herramientas, las medias móviles, nos va a permitir a nosotros obtener información de gran utilidad. Pero hay que tener en cuenta algunos factores. El primero, y como siempre digo, es que no hay nada garantizado. Nosotros operamos contra probabilidades. Así que por más que yo incorpore una infinidad de cantidad de datos, nada me va a garantizar que yo voy a tener razón con mi análisis. En todo caso, eso me lo va a determinar el movimiento que haga el precio. El segundo es que nosotros tenemos que prestarle mucha importancia a la dirección en la que se mueve la media. La media móvil, como es un promedio, nos permite a nosotros suavizar un poco los movimientos del precio. Entonces hay que ver hacia qué lado apunta la curva de ese promedio, si apunta hacia arriba o si apunta hacia abajo. El tercero, y creo que es uno de los más importantes, es que nosotros tendríamos que utilizar una lógica para implementar una determinada media móvil. Como la media móvil calcula promedios, lo que yo tendría que pensar lógicamente es, bueno, yo estoy analizando una acción. Esta acción cotiza en promedio más o menos 20 días por mes. Entonces, si yo estoy analizando en un gráfico diario, a mí me va a interesar el promedio de los últimos 20 días. Entonces, para mí es más lógico en este tipo de activos tratar de usar una media móvil que se ajuste a la cantidad de días que el activo está cotizando en el mercado, en este caso 20 días. Obviamente después nosotros tenemos feriados y demás, pero en promedio tenemos 5 días de mercado abierto, 4 semanas del mes, en un mes yo tengo que tener en promedio 20 ruedas. Diferente pasa, por ejemplo, con las criptomonedas, porque las criptomonedas están cotizando 24 horas los 7 días de la semana. Entonces, en ese caso, a mí lo que me interesa saber es, bueno, cómo se movió el precio en promedio en los últimos 30 días. Entonces ahí yo ya voy a tener que modificar mi media móvil. No voy a poder usarla, pero tal vez me quede afuera mucha información que es relevante en ese tipo de mercados que están operando las 24 horas. Entonces, para analizar criptomonedas, por lo general yo voy a utilizar una media móvil de 30 días. El cuarto es que cualquier indicador a mí me tiene que agregar información. Y me tiene que agregar información que me sea útil. En este caso, a mí me va a ser de utilidad utilizar promedios. Si no me va a agregar información, y la verdad que mucho sentido no tiene usar indicadores. Y el quinto es que existen dos grandes grupos de indicadores. Un grupo de indicador son los indicadores con atraso, como son en este caso las medias móviles, porque nosotros estamos analizando información pasada. Y otro grupo son los indicadores adelantados, que por ejemplo podríamos meter ahí a Fibonacci, que nos analiza ciclos y nos da una perspectiva de lo que puede realizar el precio en el futuro. Entonces, como les decía, si yo utilizo una sola media móvil, estoy usando un sistema tendencial. Si bien es cierto que yo podría operar solamente con mi línea de tendencia, a mí me interesa saber cuáles son los datos promedios, por ejemplo, de un mes. Entonces, para eso voy a usar una media móvil de 20 días.
como les mencionaba recién, cada compresión, o sea, en cada intervalo de tiempo que yo analice un gráfico, va a tener una lógica diferente. Entonces, como yo voy a analizar un gráfico diario, la lógica sería que yo analice por lo general un mes. Después, si nosotros analizamos, por ejemplo, gráficos mensuales, la lógica sería que yo utilice una media móvil de 12 periodos. Es decir, el año tiene 12 meses, yo estoy analizando velas de un mes, entonces la lógica sería más o menos esa. Pero bueno, dejando de lado un poco la cháchara, vamos a ver cómo usamos nosotros un sistema con una media móvil simple. En este caso, como estoy analizando una acción, voy a usar la de 20 ruedas. Lo que yo tengo que entender es que si uso medias móviles inferiores a 20 ruedas, me va a dar movimientos mucho más bruscos y me va a dar señales mucho más erróneas que usándolo de esta manera. Después igualmente cada uno va a poder probar si efectivamente le conviene más una, le conviene más la otra. Como siempre digo, yo no soy ni el dueño de la verdad, ni me creo que sé todo. Al contrario, yo lo único que quiero es tratar de transmitirles a ustedes y compartir con ustedes qué es lo que yo uso y qué es lo que a mí me da mayor resultado a la hora de operar. Entonces, lo que nosotros podemos hacer cuando usamos medias móviles es decir, cuándo yo voy a tomar una posición de compra y cuándo yo voy a tomar una posición de venta. Entonces, lo primero que puedo pensar es, bueno, cuando el precio se mete abajo de la media móvil, yo puedo decir que esto es una señal de venta. Por el contrario, cuando el precio se mete arriba de la media móvil, yo puedo decir que es una señal de compra. Eso como regla general. Pero ahora yo tengo que pensar cómo administrar eso. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una señal de venta, porque el precio se me mete abajo de la media móvil. Ahora, bien, yo tengo que pensar cuál es el riesgo que yo estoy dispuesto a asumir para tomar una posición de venta en este activo. Suponiendo que yo entro cuando el precio se mete por abajo, en este punto. Lo que yo tengo que entender es que mi stop va a estar muy lejos del precio de entrada. ¿Por qué? Porque yo recién, en esta zona de máximo, olvídense de todo lo que vino después, pero yo en esta zona de máximo, yo ya puedo inferir que acá va a haber una zona donde el precio probablemente le cueste pasar. De hecho, fíjense que posteriormente pasa efectivamente eso. ¿Y dónde voy a tener yo mi profit o mi precio de salida en caso de que el mercado me dé la razón? Y yo lo tendría que poner cerca de los mínimos anteriores. Hasta acá yo no sabía que esto era una línea de tendencia. Pero sí puedo inferir que en esta zona voy a tener una zona en donde el precio probablemente rebote. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 toques, una caída y un quiebre. Entonces, esto me actuó de resistencia, una vez que se quebró, probablemente me actúe de soporte. Entonces, si yo me pongo a evaluar esta situación, olvídense de todo esto que pasó, yo tengo una buena entrada acá de venta. O sea, yo podría tomar una posición de venta en este punto. El tema es que yo tengo una zona en donde el precio puede llegar a volver a caer muy lejos de mi punto de entrada y donde el precio puede rebotar muy cerca de mi punto de entrada. Entonces, el riesgo-beneficio prácticamente es 1 a 1. Entonces, a mí ahí no me convence entrar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, puedo esperar. Estoy en un papel con una tendencia alcista. Hasta este momento no sabía que era una tendencia alcista. Y acá vemos que el precio
llega casi a los mínimos anteriores y empieza a rebotar. Rebota 1, rebota 2, rebota 3. Entonces lo que yo puedo pensar es, yo tendría que tomar posiciones solamente de compra. ¿Por qué? Porque mi activo me está confirmando que está en tendencia alcista. Entonces, ¿para qué yo me voy a poner en contra de la tendencia? Entonces, acá señalo un punto en donde yo puedo tener una señal de compra. De hecho, la tengo. Yo entro en esta posición, en este punto, perdón, pongo mi stop cerca de los mínimos y pongo mi objetivo cerca de los máximos. Entonces, yo acá ya tengo un riesgo-beneficio mucho más amplio, casi de 3 a 1, porque tengo un stop a 9% y un objetivo a 23%, casi. Pero si yo solamente quiero usar la media móvil, yo en este punto ya tendría que haber salido. Entonces, si yo me pongo a ver, entré acá, salí acá, tenía mi stop muy lejos y tengo un beneficio de casi 3% contra un riesgo de pérdida de casi 8%. Entonces, lo que yo hago generalmente es decir, bueno, yo tengo mi entrada acá. El precio está por arriba de la media móvil. Yo no voy a esperar ganar un 20%. Yo, ganando un 4, 5% o 6% y ajustando un poco más mi stop, si el precio no va a mi stop, yo ya puedo salir con ganancia. No necesariamente voy a esperar a que el precio vaya por debajo de la media móvil. Acá, otra vez, sí, yo tengo un punto de entrada de venta. Acá con un riesgo-beneficio un poco mejor. ¿Por qué? Porque yo ya voy a poner mi stop cerca de los máximos anteriores y mi beneficio lo voy a poner cerca de los mínimos anteriores. Entonces ya voy a tener un riesgo-beneficio de casi 2 a 1. Ahora fíjense que si nosotros teníamos nuestra línea de tendencia marcada con este punto y este punto, ya sabemos que ahí tenemos una zona probable en donde el precio va a rebotar. Entonces, ¿por qué yo me quedaría esperando que el precio siga bajando? Si yo ya hice un buen porcentaje de ganancia, obviamente voy a salir. Acá, nuevamente, tenemos una señal de compra, porque el precio se nos pone arriba de la media móvil. Entonces yo acá podría abrir una posición de compra y decir, bueno, mi stop va a estar sobre esta línea, que es mi línea de tendencia ya confirmada. Podría poner mi primer objetivo cerca de los máximos anteriores y mi segundo objetivo en la zona de la resistencia que habíamos marcado con este máximo. Entonces acá yo ya tengo un buen riesgo-beneficio para operar. Si yo opero con que cuando el precio se encuentre por debajo de la media móvil yo tengo que salir, me hubiese sacado en este punto. Si bien no es una mala operación, nosotros, si operamos de esa manera, podríamos haber desperdiciado todo esto, que es casi el doble de lo que nosotros obtuvimos. Pero, como siempre digo, nosotros tenemos que usar el sentido común. Nosotros no podemos pretender que el mercado nos dé hasta el último centavo. Entonces, tenemos que tener un objetivo claro de salida y un objetivo claro de stop. Entonces, si yo en esta situación compro acá, lo que digo es, bueno, mi stop lo voy a poner, en vez de ponerlo en la línea, lo voy a poner un poco por debajo del mínimo anterior. Y mi beneficio lo voy a poner
en la zona de estos máximos, de acá. Que si nosotros observamos, el precio llega muy cómodamente a esa zona y nos permite a nosotros capturar casi un 8% de ganancia. Con el diario del lunes, uno me podría decir, sí, ganaste 8%, pero te perdiste de ganar el otro 8%. Sí, probablemente, pero como decía recién, uno no puede estar esperando que el mercado le dé hasta el último centavo. Uno tiene que ir capturando ganancias porque cuando uno no realiza ganancias, en definitiva, las ganancias no son de uno. Pero continuando con nuestro sistema, vemos que acá tenemos una señal de venta. Y acá yo digo que sí es una buena opción de venta, más allá de que mi activo esté en una tendencia alcista. ¿Por qué? Porque yo en esta zona tengo mi stop muy cerca. ¿Por qué tengo mi stop muy cerca? Porque yo digo que acá tengo una zona de resistencia. Si bien acá lo quebró, nosotros vemos que este quiebre no está confirmado. ¿Por qué? Porque el precio no me hace un cierre, pongámosle por arriba, dos cierres, pero no me vuelve a hacer un nuevo máximo. Y empieza a caer. Vemos también que el promedio nos sirve de soporte y de resistencia. Obviamente, el precio siempre va a tender al promedio. Acá vemos que tenemos como soporte nuestra media móvil de 20 periodos. Pero ¿por qué yo les digo que acá sí es un buen punto de entrada? Porque yo tengo mi stop muy cerca y mi posible target o profit lo tengo muy lejos. ¿Y dónde está mi posible target? Justo en la línea de tendencia que venimos trazando desde estos mínimos. Ahora, yo no voy a esperar que el precio haga un toque preciso a la línea de tendencia. Lo que yo voy a hacer es decir, bueno, mis beneficios están acá, en esta línea, pero yo, por acá, ya podría capturar. ¿Por qué? Y porque ya estoy prácticamente, el, el, el plan está cumplido. Uno no puede esperar que el plan se cumpla 100% a la perfección. Siguiendo, vemos que acá nosotros tenemos una señal de compra. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos una señal de compra muy cerca de una posible zona de resistencia. ¿Por qué? Porque yo ya la tenía marcada, no la tenía marcada, pero la tenía vista acá, 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 actuó como soporte, acá no pudo actuar como soporte y otra vez pasa a ser una resistencia. Si bien parece un rango amplio, yo lo que tengo que pensar es, bueno, ¿cuál es mi riesgo-beneficio acá? Yo puedo comprar acá y decir, mi stop lo pongo en esta zona y mi objetivo, y lo tengo muy cerca, es un 3% aproximadamente contra un 6%. Y la verdad que no es beneficioso para mí tomar un trade de semejante riesgo. Entonces, no hay que operar siempre, hay que buscar el momento en donde el trade para mí va a ser beneficioso y no me va a implicar demasiado riesgo. Por ejemplo, en este punto, si bien nosotros podríamos haber entrado acá y haber dejado nuestro stop cerca de estos mínimos y dejar que nuestra posición siga su curso, nosotros podríamos tener una entrada en un mejor precio y con un riesgo-beneficio mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo entraría acá y obviamente mi stop ya lo ajustaría mucho más. ¿Y hasta dónde espero que vaya el precio? Y bueno, en primer medida, hasta este punto,
y en segunda hasta este punto. Le voy a sacar el limón porque me está complicando, y en segunda hasta este punto. Ahora, si nosotros observamos, vemos que podríamos haber obtenido un 13% contra un 3%, es un riesgo-beneficio de 4-1, es un trade muy beneficioso. Obviamente yo no voy a esperar que el precio llegue y toque la línea o la zona de manera perfecta y precisa. Yo viendo que esta zona es una zona donde el precio no puede pasar, y yo acá ya podría haber cerrado y haber obtenido un 10%. En esta zona lo mismo. Si yo tengo esta situación, donde el precio está por debajo de la media móvil, podría tomar una posición de venta, pero ya no ajustaría mi stop a esta zona, sino que lo ajustaría a esta zona, donde yo vi que el precio le costó bastante pasar durante casi una semana, y pondría mi objetivo, obviamente, en la línea de tendencia que venimos manejando desde el principio. Entonces, si vemos, tenemos un riesgo-beneficio bastante bueno, pero lo que yo siempre digo es que tomar posiciones en corto o de venta es mucho más riesgoso y hay que saber administrarlas mejor que si tomamos posiciones de compra. Continuando con nuestro sistema, vemos que en esta zona nosotros tenemos una señal de compra. Y acá sí es una señal con un riesgo-beneficio pero excelente. ¿Por qué? Porque yo tengo mi línea de tendencia muy cerca y mis posibles objetivos los tengo bastante lejos. Entonces, tengo un 9% de esperanza de ganar contra un 3% de certeza que yo voy a perder. ¿Por qué digo de esperanza y de certeza? Porque yo sé que si el precio se me mete por debajo de esta línea, yo tengo que cerrar mi posición. Pero en cambio, yo acá podría especular que esta zona va a ser quebrada y que esta zona también podría ser quebrada. Entonces, ya mi posición la administro de otra forma. Si yo, llegado a este punto, digo, bueno, creo que el precio lo va a romper. ¿Por qué lo va a romper? Y bueno, porque yo acá tengo un aumento de volumen. Digo, bueno, un aumento de volumen a mí me estaría indicando que el mercado está con fuerza alcista. Entonces, probablemente esta resistencia la quiebre. Pero eso ya es una especulación. Yo no tengo certeza de que efectivamente el precio va a romper esa resistencia. Entonces, podría decir, bueno, yo en esta resistencia puedo salir tranquilamente, me puedo llevar un 10%, 9%, y digo, bueno, ahora espero, ¿qué va a hacer el precio? Acá, me olvidé de marcarlo, también teníamos una zona de resistencia. Entonces, una vez que quiebra esto, yo acá puedo ver cómo se va a desarrollar el movimiento del precio. De hecho, si ustedes observan, ven que el precio acá lateraliza durante un tiempo bastante prolongado y me hace un pullback a mi resistencia anterior que ahora va a actuar como soporte. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Digo, bueno, yo acá, si no usara medias móviles, yo acá podría ya tomar una posición. ¿Por qué? Y porque yo sé que esta zona va a ser una zona de soporte. ¿Y dónde pongo mi stop? Y bueno, lo pongo un poco por debajo de la zona, en caso de que el mercado haga lo que nosotros ya vimos que son mechazos y, y me saque, entonces lo pongo un poco por debajo y puedo especular que el precio efectivamente va a subir. Ahora, si yo estoy operando con el sistema de medias móviles, digo, bueno, acá yo ya tengo una señal de compra, que es un poco más tardía que la señal anterior, pero bueno, es prácticamente igual. Entonces, ¿dónde pongo mi stop? Y bueno, lo pongo por debajo de la zona de soporte y me pongo como objetivo al menos este máximo. Obviamente yo no voy a esperar que llegue a ese máximo, sino que probablemente en el transcurso
del desarrollo del precio, yo ya hubiese tomado ganancia. Acá tengo otra señal. Y esta es una señal un poco más compleja de agarrar, pero si nosotros confiamos en nuestro sistema de medias móviles, podríamos decir, yo acá compro. ¿Y dónde pongo mi stop? Y bueno, lo pongo por debajo de mi soporte anterior. ¿Y qué hago? Y bueno, ahora veo si rompe esta resistencia. Si rompe esta resistencia, yo me podría quedar con mi posición y decir, bueno, salgo cuando el precio vuelva a quebrar mi media móvil. Y ahí podríamos haber obtenido un jugoso 21%. Pero, como les digo, no esperen que el mercado les dé hasta el último centavo. Si ustedes tienen una buena posición, la pueden administrar de dos formas. O bien cerrándola, o bien cerrándola parcialmente. Es decir, por ejemplo, si yo acá compré dos papeles, por decir algo, en esta zona cierro uno y me quedo con uno. ¿Y por qué me quedo con uno? Y porque yo ya estoy prácticamente jugando gratis. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, ajusto mi stop un poco por debajo de los máximos anteriores y acompaño. Y digo que, bueno, que vaya, que el precio me saque. Y ahí nosotros podríamos obtener una ganancia mayor. Pero bueno, eso depende del riesgo que quiera asumir cada uno y de la tolerancia al riesgo que tenga cada uno. Pero eso analizando un poco el pasado. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos analizar en base a lo que está el precio haciendo en este mismo momento. Entonces, yo veo que acá estoy por debajo de la media móvil y a su vez voy a trazarme una potencial línea de tendencia con los máximos decrecientes de esta zona. Entonces digo, yo podría haber tomado una posición en esta zona, haber ajustado mi stop a esta zona y tener mi objetivo en mi línea o mi potencial línea de tendencia. O bien extenderme hasta los máximos anteriores. Pero hay que tener en cuenta todo lo que ya vimos, es que probablemente acá el precio tenga un retroceso. ¿Por qué? Porque estamos chocando con nuestra potencial línea de tendencia. Entonces, el precio probablemente haga esto, y recién acá intente superar nuestra línea de tendencia o nuestra potencial línea de tendencia en este caso. Pero bien, yo podría tomar una posición y ajustarla a los mínimos anteriores y decir, bueno, ahora esperar que el precio haga efectivamente lo que estoy planteando, que vaya en busca de la línea de tendencia, haga un retroceso y recién después la pueda quebrar al alza. Pero tenemos otra cuestión. Como les decía, los promedios actúan como soportes y resistencia. Y como les mencioné, nuestra línea, nuestra media móvil está apuntando hacia abajo. Si nosotros vemos, tiene la curvatura hacia abajo. Entonces, probablemente el precio no llegue a la línea de tendencia, sino que pegue en la media móvil, haga un retroceso para luego después intentar buscar quebrar nuestra línea de tendencia o nuestra potencial línea de tendencia. Bueno, hasta acá lo que es operar y sistema de trading con una media móvil. Lo que tenemos que entender es que cuando el precio está por debajo, nos está indicando el promedio que nosotros deberíamos tomar una posición de venta. Y cuando está por arriba, nos estaría indicando que nos tendríamos que poner compradores en el mercado en el activo que estemos analizando. Pero a su vez, nosotros no tenemos que olvidar que aprendimos de soportes
de resistencias y de líneas de tendencia. Entonces, como les dije al principio, a nosotros todo lo que le agreguemos a partir de ahora a nuestros gráficos nos tiene que sumar, porque si no nos va a sumar, preferible no agregar nada. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de lo que vinimos viendo hasta ahora, porque a nosotros nos va a servir. ¿Y cómo nos va a servir? Bueno, como lo vimos recién, nosotros nos va a servir primero para saber cuál es el riesgo que nosotros vamos a asumir en alguna operación, como por ejemplo la que les mencionaba en esta ocasión, que es decir, el precio se me puso sí por debajo de la línea de tendencia. Está bien, yo podría tomar una posición de venta, pero lo que tengo que entender es que mi zona de resistencia va a estar muy alejada de mi punto de entrada. De hecho, acá está el 15%. Y mi zona objetivo va a estar cerca de los mínimos anteriores, o por lo menos en los mínimos anteriores. Entonces, tengo un riesgo-beneficio casi de 1 a 1, es decir, por cada peso o dólar o Bitcoin que yo arriesgue, estoy perdiendo 1 para ganar 1. Entonces, la verdad que no es beneficioso. Lo primero que yo pensaría es, por lo menos necesito tener un riesgo-beneficio de 2 a 1. Es decir, por cada dólar o centavo o peso que yo arriesgue, al menos esperar ganar 2. Porque si no, la verdad que no tiene sentido operar de esa manera. Y lo mismo en donde les mencionaba, en esta zona. Yo acá tengo una zona de entrada, es decir, el precio por arriba de la media móvil me dice que yo tengo que comprar. Está bien, perfecto, yo tengo que comprar. Pero tengo una zona en la que el precio puede caer muy cerca y una zona de stop muy lejos. Otra vez, estamos en un riesgo-beneficio de 1 a 1. Entonces, lo que yo hago, o por lo menos lo que yo intento hacer, es que el riesgo-beneficio para mí sea de 2 a 1. Por ejemplo, en esta zona, yo tengo una entrada o una zona donde debería comprar. Y yo podría ajustar mi stop al mínimo anterior. Ya ni siquiera lo ajustaría a mi línea de tendencia, sino que lo pongo en el mínimo anterior, esperando que por lo menos el precio vaya hasta los máximos anteriores y una vez que rompa los máximos anteriores, sí vaya hasta mi zona de resistencia que habíamos marcado anteriormente. Entonces, yo ahí ya podría administrar mi posición de otra manera y decir, bueno, si yo acá compro un papel o una acción, perdón, dos acciones, digo, bueno, mi primera venta la voy a realizar acá. ¿Por qué? Porque yo sé que acá tengo una posible zona en donde el precio va a retroceder. Y mi segunda venta la voy a hacer acá. ¿Por qué? Porque acá sí tengo otra zona en donde el precio probablemente retroceda. Entonces, yo podría obtener con una acción 7% y con la otra acción podría obtener casi 18%. Entonces, la cuestión pasa por identificar cuánto riesgo quiero asumir y cómo voy a manejar mi posición. Porque no se trata solamente de, bueno, compro y vendo, compro y vendo. O sea, uno tiene que saber también manejar un poco las posiciones y hacer una buena gestión de las compras y de las ventas, porque si no, después quedamos siempre a merced de lo que pasa en el mercado. Entonces, como les decía anteriormente, uno siempre tiene que ir realizando sus ganancias, porque en definitiva, si uno no las realiza, las ganancias terminan siendo del mercado y no de uno. Entonces, hay que identificar bien, primero nuestra tendencia.
como nosotros vamos a usar una media móvil y entendemos que nuestra media móvil es un sistema de trading tendencial, tenemos que entender en qué tendencia estamos. Segundo, tenemos que identificar bien cuál es el riesgo que nosotros queremos asumir. No todos los momentos son buenos para comprar y vender. Siempre tenemos que tratar de encontrar el momento en donde sea más beneficioso para mí tomar una posición u otra. Y después entender que los promedios nos van a agregar información, pero siempre tenemos que tener en cuenta todo lo que vimos de líneas de tendencia, de soporte, de resistencia, ver divergencias de volumen, sobre todo cuando se quiebran soportes y resistencias, si el volumen acompaña, si el volumen no acompaña. Y repito, y no quiero ser cansador, pero me parece que es muy importante saber manejar bien las posiciones que nosotros tomamos. Porque si no, vamos a estar renegando más y perdiendo más de lo que probablemente nosotros podamos ganar. Así que espero que haya sido claro, espero que sirva y los dejo por el momento hasta acá y después seguimos con algunos otros sistemas de trading que se basan en dos medias móviles y en tres medias móviles, pero lo dejo para otro video para no hacerlo tan extenso y no aburrirlos. Así que lo dejo y no sé si mañana, pero calculo que esta semana o la otra voy a subir los otros dos videos y después vamos a tratar de hacer alguna reunión para ver si queda alguna duda, si no fui claro en algo. Así que espero que tengan una buena semana, corta para los que empezaron a trabajar hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención, ojalá que les sirva, que lo compartan y ojalá que me hagan re famoso compartiendo esta vida. Nada, mentira. Eh, Así que nada, bueno, hasta la próxima y nos vemos en el próximo video.